bienvenida al segundo programa de La Tarima. Recuerden que nuestras redes son en Instagram, La Tarima TV, y pueden ver el programa anterior en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. En este programa vamos a tener nuevamente a la decana Paula Meschini y a la secretaria académica Romina Conti, quien nos va a contar cómo es cursar en pandemia y los nuevos cambios que hubo que realizar en esta cursada 2020. ¿La vemos? Hola, ¿cómo están? Estamos ahora acompañadas y acompañados por Romina Conti. Ella es la secretaria académica de nuestra facultad y queríamos que nos cuentes un poco, Romina, ¿cómo fue este año académico tan particular? Bueno, hola Marcela, gracias por la entrevista y por los minutos. La verdad es que fue un año muy difícil. Ahora que estamos a fin de año y podemos hacer como un balance, lo vemos más claramente y enumerando la cantidad de cosas en las que tuvimos que innovar, las cantidades de cosas nuevas que hubo que poner en funcionamiento, queda más en evidencia que fue un año muy difícil. Pero la verdad es que no nos dio mucha tregua para pausar las actividades y evaluar en el camino, por fuera de las evaluaciones que fuimos haciendo de los procesos en marcha, ¿no? Entonces, la verdad es que realmente ahora recién nos ponemos a pasar en limpio algunas de las actividades con el equipo de Secretaría Académica, pero también con otras dependencias de la gestión y del personal de la facultad, y nos encontramos con que fueron muchísimas las cosas que hubo que poner a andar en poco tiempo de manera completamente nueva, ¿no? Y eso fue lo más desafiante del año. Nuestra facultad tenía muy poco desarrollado en modalidad virtual, así que hubo que no solamente gestionar el campus completo de la facultad, sino también, por supuesto, capacitarnos, los docentes y los estudiantes, en el proceso en el que también estábamos iniciando las clases y dando, digamos, dotando de contenido esos espacios nuevos. Cursar en pandemia ha sido, creo que, todo un desafío para todos y todas, para quienes ya llevamos algunos años adentro de la universidad, atravesando nuestros procesos formativos, y sobre todo y aún más también para quienes han comenzado este año la facu y han conocido la cotidianidad de la misma desde la virtualidad. La pandemia nos obligó a todos a buscar nuevas estrategias para poder llevar adelante este ciclo lectivo. Yo creo que al principio fue difícil porque había como una mezcla de sentimientos y sensaciones, más que nada la incertidumbre, el no saber qué iba a pasar, y también pensando que la pandemia no solo nos afectó en el ámbito educativo, sino que también nos afecta y nos condiciona en diferentes aristas de nuestra vida diaria. Entonces es como un cúmulo de cosas. Con el tiempo creo que nos fuimos ayornando y adaptando un poco más al contexto que nos toca vivir. Como cosas positivas, creo que hace que podamos encontrarnos pudiendo acomodar nuestros horarios, si se quiere, a partir de esta asincronicidad que buscan las materias, para que podamos amoldar nuestras responsabilidades en este contexto que en gran parte se han agudizado. Y como cosas negativas, creo que la principal es la accesibilidad al internet y a dispositivos para llevar las cursadas lo más amenas posibles. El no poder encontrarnos, el no poder habitar las aulas, encontrarnos con nuestros compañeros y compañeras, poder tener un contacto más directo y presencial con nuestros docentes, pero que poco a poco vamos construyendo las mejores maneras desde la virtualidad. ¿Cuáles podés decir vos que fueron las dificultades o las ventajas, y las ventajas en verdad, que encontraron en esta nueva modalidad de cursada virtual? Mira, en principio algunas de las dificultades son similares a las que se fueron encontrando en la adaptación de muchas otras actividades, no solamente educativas. El contexto de aislamiento y la pandemia, y creo que esto se ha dicho mucho, pero nunca es suficiente, puso de relieve un montón de desigualdades preexistentes en nuestras sociedades. Y en el contexto educativo eso tuvo un impacto como muy claro.
porque la principal dificultad fue que muchos de nuestros estudiantes y también de nuestros docentes no tenían o bien acceso a internet habitual, digamos, con un ancho de banda propio de las actividades que teníamos que desarrollar, o no tenían dispositivos acordes a lo que necesitaba la actividad académica. Después, la otra dificultad, por ahí más a destacar, que fue más con el resultado del aislamiento en sí, y de la situación de incerteza que se generaba constantemente respecto de los plazos, de la prolongación del aislamiento y demás. Bueno, ahí hubo muchas actividades que tuvieron que ir rediseñándose sobre la marcha, muchas fechas, calendario académico, y eso requirió mucho esfuerzo del cogobierno de la facultad, particularmente del consejo académico, pero también de los consejos departamentales. La respuesta a cada una de las dificultades que generó la educación en el contexto de pandemia en nuestra facultad fue una respuesta muy, muy articulada desde lo colectivo, desde las distintas instancias de trabajo conjunto. Después, en cuanto a las ventajas, bueno, no me gustaría hablar tanto desde mi propia perspectiva, porque este año, como te decía, fue un año de trabajo muy colectivo. Pudimos llevar a cabo más reuniones docentes que en todo el año, los años anteriores, por lo menos desde que yo estoy en la Secretaría, un poco porque lo requería la situación y otro poco porque es más fácil participar de ese tipo de encuentros a través de la virtualidad, porque no requiere el desplazamiento y si querés incluso acorta un poquito los tiempos que demanda ir a una reunión presencial. También empezamos a destacar las ventajas de la comunicación por foros, ¿no? Que es una comunicación asincrónica, pero que sin embargo aumenta la participación de los estudiantes y sus, digamos, instancias de producción, porque los tiempos de participación en el foro del aula Moodle son, si uno los secuencia, mucho más extensos que los tiempos de nuestras clases presenciales, que no son más de 1 hora y media. En 1 hora y media no hablaban los 90 estudiantes, por ejemplo, que yo tengo una asignatura de primero. Yo creo que eso, la pluralidad, la heterogeneidad, la versatilidad de las herramientas de las aulas Moodle, la posibilidad de que muchos de nuestros estudiantes que no residen en Mar del Plata pudieran estar cursando desde sus hogares. Eso es una gran ventaja, ¿no? Esta adaptación que decimos fue muy compleja, fue muy difícil, pero fue posible. Fue posible para la Universidad Nacional de Mar del Plata en general, fue posible para nuestra facultad en particular, y eso es una enorme ventaja respecto de muchas otras actividades y proyectos que tuvieron que quedar truncos. Muchos de nuestros estudiantes nos agradecían este año la posibilidad de tener cierta continuidad de proyecto de vida a través de su proyecto académico, ¿no? Y eso también, porque el tiempo que lamentablemente no pudieron trabajar, porque tal vez sus trabajos no estaban registrados, o eran en gastronomía, y la gastronomía no pudo continuar sus actividades, es decir, muchas de las otras aristas de la vida social y de la vida cotidiana de nuestros estudiantes se vieron suspendidas por el aislamiento y la pandemia, y la posibilidad de tener una continuidad en su actividad universitaria, académica, en su formación, fue para muchos el punto de apoyo para de alguna manera sentir que el año no estaba perdido y que podían poner sus esfuerzos, su energía y su tiempo en algo que también es parte de su proyecto de vida, ¿no? Bien, Romina, te agradecemos mucho por este súper resumen que nos has hecho de lo que fue la cursada en nuestra facultad este año de pandemia, así que te agradecemos nuevamente la participación y seguramente el próximo año te volveremos a invitar a ver cómo planifican esta nueva mixtura de cursada que nos espera en el 2021. Bueno, muchísimas gracias Marcela, gracias a todos por compartir este rato y por también generar comunidad a través de esta instancia de programa. Hasta acá entonces escuchamos a la secretaria académica Romina Conti, que nos contó el panorama de cursada de este año que termina. Ahora vamos a escuchar a la secretaria de Extensión, Luzmila Jue, que nos va a contar cómo fue adaptarse a esta nueva modalidad, qué proyectos
de extensión se realizaron y también a Miriam Santellán, que nos va a contar sobre el programa de género y las distintas propuestas que llevaron adelante a lo largo de este año. Bueno, buenas. Agradecerles a todo el equipo de La Tarima por darnos la posibilidad de compartir lo que venimos haciendo desde la Secretaría de Extensión de la Facultad en el marco de la pandemia. Contarles que la crisis, ¿no? y las dinámicas propias del COVID-19 nos significaron tener que repensarnos, replanificar nuestras acciones, y nos llevó a pensar en 3 dispositivos diferentes que dialoguen directamente con las alertas identificadas por los comités barriales de emergencia que se conformaron acá en el partido de General Porredón. Un espacio para trabajar las violencias por motivos de género, otro espacio para trabajar violencia institucional y otro espacio específico para trabajar los derechos de las personas mayores. Fueron 3 dispositivos que trabajaron con la intención de aportar y colaborar con las referentes y los referentes barriales y aportar en esas intervenciones que acerquen a las vecinas y los vecinos a la política pública en estos contextos de crisis. Y desde cada uno de los espacios se llevaron adelante actividades de sensibilización, de orientación hacia las referentes y las referentas y los referentes, y también diferentes espacios de encuentro, de formación, de intercambios de saberes. Lo interesante fue también la activa participación en esos dispositivos de estudiantes, de docentes, de graduados, de la comunidad de la facultad, y también la posibilidad de articular y profundizar los vínculos con diferentes organizaciones e instituciones de acá de Mar del Plata, y también de la zona de influencia de la universidad. Se sostuvieron también las acciones en contexto de encierro con el equipo que trabaja específicamente en la Unidad Penal 50 de Batán, promoviendo el derecho al acceso a la salud desde una perspectiva integral y con perspectiva de género. Y a partir de la experiencia que veníamos llevando adelante con las mujeres privadas de libertad en la Unidad Penal 50, advirtiendo también las imposibilidades, las dificultades que tenían para acceder o para sostener la salud menstrual, impulsamos una campaña que se llamó Seguimos Menstruando, que nos posibilitó sensibilizar a diferentes espacios comunitarios a que empiecen a recuperar productos menstruales como toallitas y tampones para que puedan ser puestos a disposición de las personas que concurren a esos espacios comunitarios. Y por otro lado, un eje que se llevó como muy fortalecido o consolidado fue todo el eje de trabajo con personas adultas mayores. Obviamente fue difícil, ¿no? Pensar cómo sostener los espacios con las personas mayores en el marco de la pandemia, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades en acceder a tecnologías para poder seguir vinculándonos, y sostuvimos más de 90 cursos y talleres entre los que se editan en el UAM y en UPAMI. Estuvieron participando 1.600 personas entre los 2 programas. Y bueno, también estuvimos pensando, justo hablaba de lo crítico, ¿no? Y fortalecer el pensamiento crítico y feminista en nuestras propuestas. Estuvimos con un ciclo de formación que se sostuvo todo el año, que se llamó Experiencias en Extensión Crítica Feminista, en la que pudimos socializar y compartir como las diferentes experiencias que venimos teniendo. Estamos ahora prontas a poder presentar una publicación colectiva que recupera todas estas experiencias, porque bueno, obviamente la posibilidad de que quienes tenemos la posibilidad, o quienes tuvimos la posibilidad de quedarnos en nuestros hogares, tuvimos la chance de un poco encontrar los momentos para reflexionar sobre la práctica extensionista y poder pensar en diferentes herramientas para poder compartirlas. Así que en definitiva fue un año, o está siendo, porque todavía no termina, un año en el que nos pudimos repensar nuestras prácticas y seguir pensando en diferentes acciones que consoliden ese compromiso social y pensar esta universidad al servicio del pueblo, ¿no? O al servicio de los pueblos.
Continuamos entonces con la tarima. Esta vez nos acompaña Miriam Santellán. Ella es la coordinadora del programa de Género y Acción Comunitaria de la Secretaría de Extensión de nuestra facultad. Y bueno, queríamos que nos cuentes cuáles fueron los ejes de trabajo que desarrollaron durante este año de pandemia. Más o menos a fines esquemáticos, como para poder organizarnos un poco, les comento que el programa Género y Acción Comunitaria de nuestra Secretaría viene estructurándose en función de 4 ejes temáticos principales que transversalizan las acciones. Un eje que tiene que ver con educación sexual integral, un eje que tiene que ver con diversidad de género, otro que tiene que ver con mujeres y disidencias en contexto de encierro, y un cuarto, que quizás es el más nuevo, que tiene que ver con trabajo, género y cuidado. Una vez que se conformó la mesa de referentas políticas, digamos, de esta alerta, comencé a participar desde el programa en representación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, para acompañar este proceso. Entonces, al interior de la alerta, por ejemplo, se llevaron adelante actividades de intercambio de saberes feministas para con personas que están en distintos barrios de la ciudad acompañando situaciones de violencia de género en territorios. También se hicieron aportes desde la universidad y desde la unidad académica de materiales impresos de sensibilización que fueron también destinados a los barrios. Se siguió sosteniendo lo que tiene que ver con educación sexual integral, propiamente dicho en la segunda edición de la cátedra de ESI, de Aulas Abiertas a la ESI, este año modalidad totalmente virtual y bastante más acotada en cuanto a la cantidad de encuentros, pero sí sosteniéndola y vinculándola a los aportes que la educación sexual integral hace para el acompañamiento en violencias, para pensar y repensar la construcción de masculinidades y para pensar también y problematizar las violencias en entornos virtuales, teniendo en cuenta la coyuntura tan especial en la que nos encontramos como comunidad educativa también. Se continuó la línea que se venía trabajando el año pasado, que tiene que ver con estar en contacto y también en debate y en construcción con mujeres trabajadoras, ya sea del ámbito estatal como de la economía popular, a partir de la problematización de cómo la pandemia dejó muy de manifiesto la crisis de los cuidados y cómo la superposición de los espacios laborales, de crianza y de tareas domésticas se vieron muy de manifiesto, y esto, digamos, sobrecargando por lo general a las mujeres o identidades feminizadas. Y después, por último, vinculados a los otros 2 ejes, 2 colectivos o grupos poblacionales históricamente vulnerados y sobrevulnerados en cuanto al acceso a derechos, que tiene que ver con las mujeres y disidencias en contexto de encierro. La pandemia también dejó muy de manifiesto las condiciones de detención y las condiciones en las que se encuentran las unidades penales de nuestro país, así que en esta arista, digamos, se llevaron adelante algunas acciones como muy puntuales, tales como colectas de alimentos, y se hicieron donaciones de elementos de higiene personal, elementos de limpieza, y el último eje, que es el que tiene que ver con diversidad de género, también hablamos de otro colectivo poblacional sobrevulnerado, el colectivo LGBT, en donde también se necesitó el acompañamiento como muy cuerpo a cuerpo, propiamente dicho desde uno de los proyectos, que es el proyecto Pasos, que estuvo acompañando aproximadamente a 50 mujeres transmigrantes, y también se realizaron desde este proyecto donaciones al pabellón trans de la unidad 44, la unidad penal 44, de los mismos elementos que había dicho antes. Bárbaro, Miriam, muchísimas gracias por contarnos todo el trabajo que vienen realizando desde el programa. Muchas gracias, un placer, y gracias por la oportunidad de poder contar cuáles son las estrategias que nos venimos dando y los aportes de construcción desde la unidad académica. Hasta acá entonces las escuchamos a Ludmila Juez, secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, y a Miriam
Santellán, quienes nos contaron su experiencia de extensión. Y ahora con lo que les prometimos, la segunda parte de la entrevista a la decana Paula Meschini. Se construyó un programa convocado por el señor rector de pensar cómo podíamos aportar a esta situación tan difícil que está atravesando Mar del Plata, porque previamente a que iniciara la pandemia nosotros veníamos con una situación social, económica muy compleja, muy difícil, que se ha visto agravada por la situación actual, que tiene que ver con la desocupación, la subocupación, los indicadores de pobreza e indigencia que tiene Mar del Plata, tal como demuestra el último informe del INDEC, que bueno, dan cifras bastante alarmantes. Entonces habíamos pensado trabajar a partir del desarrollo de algún tipo de programa o iniciativa que articulara con una de las líneas que el actual gobierno nacional había convocado previo a la pandemia, que era trabajar por la erradicación del hambre. Y nos parecía importantísimo, el rector esto lo manifestó en una reunión de decanos, la necesidad de que nuestra universidad se comprometiera con ese objetivo, que es un objetivo altamente político, pero no partidario, porque convoca y concerta con todos aquellos sectores de la sociedad que están preocupados por una sociedad más justa, más digna, que podamos vivir mejor todos. Empezamos a reunirnos para poder articular con ese programa, conjuntamente con la secretaria de Extensión de la universidad, quien también el rector pidió que se abocara a la misma. Así que de ahí se constituyó un programa denominado la UNMDP contra las desigualdades, que coordino conjuntamente con Romina Colach, que también está Pablo Zelaya, y hay un representante en calidad de titular y suplente de cada una de las unidades académicas, representantes de la FUM y de los dos gremios, de ADUM y de APU. Se constituyó un fondo solidario, y a partir de ese fondo solidario que está radicado en la fundación de la universidad, y que ese fondo está constituido por las donaciones voluntarias que realizamos desde la comunidad académica de la universidad, tanto docentes como personal universitario. Con ese dinero, aquellos que les interesa pueden ingresar a la página de la fundación para poder ver cuáles han sido los montos que se han ido recibiendo, y por otro lado, cómo se gastó el mismo, de qué manera se invirtió. Bueno, estuvimos acompañando esa distribución, esa compra y distribución de elementos para toda la actividad que desarrollan desde las cocinas populares a través de los comités barriales de emergencia y los centros de extensión universitaria, que en el territorio están trabajando de manera articulada para poder garantizar aproximadamente el funcionamiento de 400 cocinas populares, que le están dando de comer entre 40 y 50.000 personas de lunes a lunes. Así que bueno, en eso estuvimos trabajando casi todo el primer cuatrimestre, y ahora estamos definiendo ya unas líneas de trabajo mientras continuamos haciendo esto, vinculadas más a la soberanía alimentaria y vinculadas a la producción de alimentos. Creo que nosotros tenemos un mensaje institucional importante, que lo resumimos en un hashtag como se utiliza ahora, que es hashtag construyamos lo común. Todas las acciones y actividades que estuvimos desarrollando durante la pandemia estuvieron dentro de este ideario que pone este hashtag, que tiene que ver con construir comunidad, construir y fortalecer todo lo que es la solidaridad, que es necesaria para poder atravesar estos momentos tan difíciles y duros que estamos atravesando como sociedad, que no solamente es a nivel local, nacional, regional, sino que es internacional. Estamos atravesando una de las transformaciones sociales, políticas más importantes de los últimos siglos. Muchos lo equiparan con la crisis de 1930, otros dicen que no tiene antecedentes, pero estamos justamente
presenciando, siendo testigos y a la vez protagonistas de una de las transformaciones sociales más importantes del último tiempo. Y ahí nos parece que es importante disputar el sentido de esta situación, poder aportar a una sociedad más solidaria, que es esto, esta impronta feminista, popular, vinculada a la promoción y defensa de los derechos humanos. Esa mirada, la formación académica que estamos proponiendo a nuestros estudiantes que eligen estudiar en una universidad pública y que dentro de nuestra universidad pública eligen nuestras carreras, tienen, al menos saben que hay una intención institucional de promover esa mirada y que esta mirada es necesaria justamente para el ejercicio de la profesión en las distintas instituciones y organizaciones donde nos insertamos para poder construir una sociedad que promueva lo común, promueve y defienda lo público. Así que creo que ese es el mensaje nuestro, es la apuesta a construir lo común en diversidad, a construir sociedades que, siendo diversas, abracen y reciban a todos aquellos que muchas otras instituciones dejaron por fuera y que nos parecen que es necesario poder integrar en un proyecto societario transformador. Hasta acá entonces la tarima por hoy. Escuchamos un poco de lo que fue cursar en este 2020, año de pandemia. Hasta acá los acompañamos entonces durante este año. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa de La Tarima, el programa de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social.